Los antecedentes es básicamente como una visión de la educación eh, y algunos conceptos clave dentro de lo que sería la educación como campo social. Y, por ejemplo, tenemos aquí una distinción entre lo que sería la educación y la formación. La educación es el sistema social organizado de reproducción cultural que conocemos como típicamente como la escuela o la escolarización. Es un sistema social organizado, normado, con reglas y muchas veces con leyes al respecto, y es el sistema oficial, digamos, ¿no? Es lo que normalmente se le llamaría educación formal. Y la formación es lo que sería todas las actividades de capacitación, de adquisición de habilidades, de competencias, como dice, como se utiliza normalmente como un término muy de moda, digamos, en las pedagogías de las últimas décadas. Eh, y bueno, la formación puede ser formal, informal, y bueno, son todas las actividades que no están dentro del sistema educativo oficial, digamos, ¿no? También, por ejemplo, la diferencia entre la instrucción y la pedagogía. La instrucción es parte de esta formación, viene de la palabra instrumentos, ¿no? Instruir, dar instrumentos a las personas, a los estudiantes, para ciertas actividades mentales o físicas, etcétera, ¿no? Y la pedagogía es la filosofía de la educación o la filosofía del aprendizaje, ¿no? Pedagogo viene eh, peda significa, de la etimología viene de niño, niña, y la agogía es el acompañante, el camino, digamos, ¿no? Entonces el pedagogo era en la antigua Grecia el esclavo que llevaba a los niños a la escuela. El esclavo, entonces ya hay un contexto, bueno, en que la pedagogía ya tiene esa impronta social, de clases sociales desde el principio, ¿no? Clasista, digamos, ¿no? Pero el pedagogo era el esclavo griego que llevaba a los niños a la escuela. Y bueno, ya ahora entendemos que es la filosofía de la educación, ¿no? Entonces, la pedagogía no es realmente así como muchos de los pensadores que nutren la pedagogía no eran considerados en sí mismos pedagogos, algunos eran filósofos, otros sociólogos, pero digamos que como pedagogía no existía así tal cual, ¿no? Eso ya posteriormente, en las últimas décadas, el último siglo, se le da ese nombre, ¿no? Y bueno, tenemos este concepto que es muy útil, que es el ideal pedagógico, sobre todo cuando se hace un análisis histórico de la educación. El término de ideal pedagógico es muy útil para entender que cada sociedad tiene unas prescripciones de cómo debe ser el ciudadano o el miembro del grupo, el miembro de esa sociedad, idealmente. Y entonces ese ideal es el que se va a trabajar en la escuela, tratar de formar a esa persona ideal a través de la educación o la escuela, ¿no? Depende también del contexto histórico. Pero, por ejemplo, el ideal pedagógico de la antigua Esparta era el guerrero, ¿no? Entonces, y un guerrero, bueno, con ciertas características, la economía en su totalidad de griega y sobre todo de Esparta dependía de la guerra, de una economía de guerra, y entonces la figura más importante para su subsistencia social era el guerrero. Y entonces en sus escuelas formaban a los guerreros. Y de ahí se puede decir, bueno, ese es el ideal pedagógico de esa sociedad. Y cada sociedad tiene diferentes ideales pedagógicos. Eh, También, por ejemplo, hay un ideal pedagógico nuestro actual ideal pedagógico, digamos, parte de una cultura
judeo-islamo-cristiana, que es pues, las bases de la cultura occidental, digamos, el judeo-islam-cristianismo, que a su vez es formado, es nutrido por el platonismo-aristotelismo. Los padres de la iglesia toman a Platón, primero a Platón en un primer momento en la Edad Media, en la Alta Edad Media, que es la primera etapa de la Edad Media, eh, a Platón y a muchos filósofos platónicos, Plotino, San Agustín de Hipona es el que sienta las bases de la filosofía cristiana, digamos, ¿no? Y en ese es un primer momento. En un segundo momento, en la Edad Media, la Baja Edad Media, que es la segunda etapa de la Edad Media, ya después del año 1000, digamos, en el siglo XII, Santo Tomás de Aquino, como el más sobresaliente de los filósofos que retoman a Aristóteles, ya en una universidad medieval, lo reinterpretan, lo rescatan, digamos, todos estos textos, por supuesto, los tradujeron del árabe, ¿no? Por eso también el Islam tiene ahí su influencia, ¿no? Porque, bueno, los textos griegos sobreviven en árabe eh, y luego son traducidos al latín en la Edad Media, en Europa, ¿no? Básicamente en Toledo y en Palermo, que eran las fronteras, digamos, entre el imperio árabe, el mundo árabe y el mundo europeo. Y ahí es donde se hacen las traducciones del árabe al latín, que era la lengua culta de Europa, ya con un sistema eclesial digamos, sostenido por el Vaticano. Y entonces esas son las bases, ¿no? Digamos, por eso es platónico-aristotélica nuestra cultura occidental, digamos. Eh, y bueno, también en este momento se sientan las bases de la escolástica, que a su vez también son como el método universitario por excelencia hasta la fecha. Vivimos una universidad muy escolástica, que bueno, esto tiene sus propias características, la escolástica. Y bueno, también mencionamos a Amos Comenio, que es el primer pedagogo, eh, digamos el primer pedagogo moderno, porque sienta un método para el aprendizaje de los estudiantes, de los alumnos, que bueno, esta palabra de alumno es atroz, significa sin luz. Eso también ya nos da mucho, nos dice mucho de cuál es la idea, la imagen, la metáfora que está detrás de la pedagogía contemporánea. Cuando nos referimos a alumnos, estamos pensando en gente sin luz, personas sin luz. Y el profesor ilumina y les da la luz del conocimiento, ¿no? Este es un paradigma, un modo de ver muy tradicional la educación, ¿no? Que bueno, después, posteriormente en el siglo XX, sobre todo Paulo Freire y otros pedagogos hacen una crítica a este paradigma, ¿no? Pero bueno, Amos Comenio, su método intentaba formar alumnos rápidamente. Ya en este entonces empieza también como a invadir una mentalidad racionalista, moderna, precapitalista, en el que se trata a los estudiantes como si fueran productos de un proceso de educación donde se haga lo más rápido posible ese proceso de educación. Entonces es cuando la escuela se empieza a asemejar a la fábrica, ¿no? Porque se le aplica todo este mecanicismo escolar, este mecanicismo racionalista, ¿no? Digamos que la mecánica de Newton impregna todas las ciencias modernas y por eso se piensa que es un racionalismo mecanicista. Desde un racionalismo mecanicista se hace este tipo de imágenes de ensamble, de producción, de conocimiento o de otro tipo de saberes, ¿no? Y vemos también que en ese entonces, bueno, con ese avance se empieza a hacer una estratificación escolar, con la escolarización social, se empieza a estratificar la sociedad,
Y bueno, también desde en muchas sociedades históricas siempre ha existido también esa estratificación escolar entre el trabajo calificado y el trabajo no calificado, los peones y los obreros no calificados, los obreros calificados, la élite profesional, ¿no? También lo vemos, por ejemplo, en civilizaciones mesoamericanas, donde habían diferentes tipos de escuela para las diferentes clases sociales, ¿no? Entonces, el Calpulli, el Teocalli, todos estos eran las diferentes escuelas para los nobles o para los plebeyos, digamos, ¿no? Para los trabajadores agrícolas o la clase sacerdotal y la clase gobernante, la clase militar, tenían sus diferentes escuelas y entonces de esa manera también hay una relación directa entre esa estratificación escolar y la estratificación social, ¿no? Y bueno, también es muy constante la exclusión femenina y la semiproletarización, o la división entre educación para las mujeres y educación para los varones, diferenciada, ¿no? Es más notable en el capitalismo temprano también esta exclusión femenina y semiproletarización, porque de alguna manera se asignan los roles para los trabajadores productivos y los no productivos o reproductivos, ¿no? ¿Quiénes son? Las mujeres, las que hacían el trabajo reproductivo, considerado por el capitalismo como no productivo, ¿no? Porque no recibían un salario y no eran proletarios. Pero entonces tenemos que las unidades domésticas, las casas, las familias, están semiproletarizadas. El varón es proletario y la mujer se dedica a las tareas reproductivas, ¿no? Y bueno, de alguna manera también esto subsidia al capitalismo, ¿no? Porque el trabajo reproductivo, tiene una importancia económica importante, no es considerada dentro de la producción. Bueno, pero bueno, pasando más específicamente a la universidad o a la educación superior, bueno, podemos entender como universidad o educación superior a toda organización educativa para estudios avanzados en artes y ciencias. Y de esta manera podemos encontrar el equivalente de una universidad en muchas civilizaciones. Eh, entonces hay una organización educativa, una institución para estudios avanzados de las artes y las ciencias de esa época. Eh, y así, por ejemplo, tenemos en la India, en Mesopotamia, la escuela de Alejandría, junto a la biblioteca de Alejandría, eh, el equivalente de lo que ahora sería una universidad. Pero la universidad, como la conocemos actualmente, es de origen medieval. Y ahora vamos a pasar a eso porque en esa época, en el medievo, se recupera también, como decía, tanto a Platón como a Aristóteles, pero también una ilusión o una caracterización de idealización, incluso se puede decir, de la antigua Grecia como inspiración o modelo de la Europa medieval, ¿no? Entonces, tenemos a las dos típicas escuelas de Grecia, de Atenas, la academia que funda Platón y donde también estudia Aristóteles con él, es alumno, es estudiante de Platón, aprendiz de Platón, que después, cuando ya genera una independencia de pensamiento, funda su propio liceo, su propia escuela, que la llama liceo, ¿no? La academia estaba en los jardines del templo de Academón, y el Aristóteles utiliza un antiguo gimnasio, que gimnasio era otra de las escuelas típicas de Atenas, pero para las artes, la educación física y de la guerra marcial, etcétera. Entonces, bueno, estas dos son las principales escuelas de Atenas y de alguna manera son como el fundamento de la universidad actual. La Academia de Platón era una institución, bueno, una organización más o menos excluyente, elitista,
donde estaban formando a los filósofos reyes, donde se cultivaba la virtud, también dentro de esta corriente de la ética griega iniciada por, o representada en gran medida por Sócrates, del que fue también aprendiz Platón. Eh, y entonces, bueno, la Academia de Platón, al formar al filósofo rey, a la clase gobernante como una élite muy cultivada y muy preparada, y también por un estilo más o menos especulativo, poético, propio del platonismo, se asemeja a ser una inspiración de la universidad privada, ¿no? La academia tiene como esa inspira más o menos esas características de la universidad privada, o lo que llamamos ahora la universidad privada. El Liceo de Aristóteles, en cambio, también siguiendo mucha del pensamiento de Aristóteles, era más científico, más empírico, menos especulativo, con una descripción más analítica de los procesos, de la naturaleza, etcétera. También era una escuela gratuita, y entonces pública y gratuita. Y entonces también el liceo, de esta manera, funda esa inspiración de la universidad privada, lo que ahora conocemos como universidad privada. Pero bueno, también existía otra alternativa, en otra escuela en Atenas, el Jardín de Epicuro. El jardín era muy diferente al liceo y la academia. La academia y el liceo eran excluyentes porque, bueno, solo aceptaban a ciudadanos griegos, varones, propietarios. Para ser ciudadano griego, bueno, se excluían a los extranjeros, a las mujeres, y tenían que ser propietarios de esclavos, ¿no? La economía estaba basada en la esclavitud. Y entonces, en el Jardín de Epicuro, que es un espacio que funda Epicuro, que era un maestro rural inmigrante, hijo de atenienses, pero nacido fuera de Atenas, en el Jardín de Epicuro se tenía acceso, tenían cabida todas las personas de la sociedad griega, incluyendo extranjeros y extranjeras, mujeres, ancianos, niños. Entonces había un espíritu de apertura mucho más amplio que las otras, ¿no? Y en el jardín, además, era un huerto, y entonces se cultivaba la tierra, se hacían celebraciones, se hacían fiestas, eran vistos, un poco mal vistos por la alta sociedad griega, como espacios de vida licenciosa. Es la manera de descalificar a las prácticas diferentes, ¿no? Y también un cierto aire clasista cuando se les descalificaba de esta manera, y se reprobaba mucho al Jardín de Epicuro. De ahí también salieron muchas pensadoras, muchas de las filósofas griegas eran del Jardín de Epicuro. En su momento también, bueno, se dice que eran héteras, que quiere decir que eran prostitutas, algunas de ellas, bueno, un tipo de prostituta que había en la antigua Grecia. Pero bueno, esto también es cuestionable porque probablemente era como el toque despectivo clasista hacia los integrantes del Jardín de Epicuro, ¿no? Y bueno, la idea es que una universidad cooperativa se inspire en el Jardín de Epicuro, como una alternativa a las universidades privadas y públicas, ¿no? Ese espíritu horizontal, comunitario, del epicureísmo, inspira mucho, o tiene muchas semejanzas con lo que desde la economía solidaria se persigue y se establece. Entonces, el buen vivir, el summa causae de la economía solidaria, tiene muchas semejanzas con el epicureísmo, ¿no? Entonces, es muy bonito utilizar esta imagen del Jardín de Epicuro como una nueva mitología universitaria, ¿no? Antiacademicista, y en este sentido nos referimos a la academia platónica, ¿no? Y el academicismo también actual, contemporáneo, que ya comentaremos también sus características, ¿no? Y
Y bueno, de alguna manera estas son las imágenes inspiradoras de estas opciones, ¿no? La universidad medieval es también un fenómeno muy interesante porque son orígenes autogestivos. En realidad se juntaban alrededor de las catedrales de las grandes ciudades, tiene un origen también urbano, la universidad, eh, y entonces alrededor de las grandes catedrales se juntaban a estudiar de manera muy autónoma, muy libre, y a veces ante algún pensador, algún intelectual, un intelectual como lo define Legoff, que es un medievalista. Él dice que un intelectual es una persona que se dedica a pensar y a enseñar lo que piensa. Y en estos momentos es cuando se crea el profesional de la intelectualidad, digamos, que vive de ello, ¿no? Porque normalmente antes pues vivían de otras actividades económicas, pero en estos momentos es cuando se dedican a ello, ¿no? Y entonces el universitario medieval se dedica exclusivamente, a veces por el financiamiento de un mecenas, o a veces digamos, también por lo que los mismos estudiantes podían proveerle al maestro, ¿no? Eh, y también, bueno, de esta manera se empiezan a formar lo que serían posteriormente las diversas facultades, ¿no? Diversos grupos de estudio que se juntaban alrededor de las catedrales y que cuando se corporativizan o se unen, se empiezan a llamar a sí mismos universidad, como universitas, que en latín significa comunidad, y también desde el Vaticano, que más o menos regulaba, porque la mayoría de estos intelectuales y estudiosos eran clérigos. En la Edad Media el clérigo era la única forma de ascensión social, y entonces por eso la iglesia tiene como mucho celo de lo que estaba sucediendo, de todo este fenómeno que se está desarrollando en París, en Bolonia, en Oxford, alrededor de las catedrales, y les llamaban Universitas Magistrorum, Universitas Magistrorum et Scholarum, que quiere decir comunidad de maestros y aprendices. Entonces, universitas significa comunidad de maestros y aprendices. Y de ahí es donde surge la palabra universidad, ¿no? Y bueno, también surgen, bueno, muchas de las, como decía, la escolástica, que tiene muchas de las características que ahora conocemos. El trivium y el quadrivium es la división en disciplinas, por ejemplo, geometría, derecho, en fin, todas las disciplinas que después con el tiempo se van desarrollando en lo que ahora conocemos como ciencias o facultades, bueno, surgen en esta época, y la escolástica también le da un método, básicamente funda el racionalismo. La escolástica es un esfuerzo de unir la fe y la razón, y entonces, porque bueno, consideran en este momento que la razón también es de origen divino, y tienen que compatibilizar la fe y la razón. Entonces, muchos de los escolásticos, estos eran sus esfuerzos. Al estudiar también la filosofía antigua, griega, árabe también, a los filósofos árabes, esta era la intención, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces podemos hablar también de una falsa dicotomía, entre la universidad pública o la universidad privada. Ahora es la única dicotomía que conocemos, la única tipología, pública o privada. Pero vemos, por ejemplo, que tanto la universidad medieval como las universidades previas a la universidad medieval eran en realidad universidades eclesiales. Y en muchas de las sociedades teocráticas se dio este tipo de universidad eclesial, donde se estudiaba los preceptos de la religión de esas culturas, ¿no? Y es la primera forma de universidad, si lo podemos ver catalogar, clasificar desde esta época. La universidad eclesial es la primera forma. Eh,
pero luego, cuando empieza el declive de la Edad Media, surge los estados-nación, empieza también la transición hacia la universidad estatal. El Estado-nación, también como para consolidar su hegemonía, se apropia de las instituciones universitarias y en la época moderna pasan a ser todas estas universidades que habían estado bajo el control del Vaticano por una larga historia durante siglos, que el Vaticano logra destruir esos orígenes autogestivos de la universidad medieval y pasa a controlar directamente las universidades a través de las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, etcétera. Y entonces, bueno, surge esta universidad estatal que se apropia de estas instituciones para reproducir sus propios intereses y el nuevo sistema social, que es prácticamente el capitalismo temprano, ¿no? Vemos también esta integración entre Estado y economía en capitalismo. Y no solo eso, la universidad no es solo estatal, sino también es una universidad colonial, porque al mismo tiempo es cuando empieza la expansión de los imperios europeos y el conocimiento, y a través de las universidades, en esta época, en el siglo XVI sobre todo, vemos como la fundación de las primeras universidades en lo que ahora es Latinoamérica, y todas estas universidades, eh, bueno, traen también consigo esta ciencia, esta alta cultura, desde un punto de vista eurocéntrico, obviamente, eh, que van imponiendo en las sociedades donde llegan. Entonces, la universidad estatal es también una universidad colonial. Esa es su característica. Posteriormente, ya con un capitalismo mucho más avanzado, en el capitalismo industrial, eh, surge la universidad patronal, lo que ahora conocemos como universidades privadas, ¿no? Lo curioso es que todavía subsisten las universidades eclesiales, porque muchas de las órdenes religiosas, sobre todo cristianas, fundaron universidades, ¿no? Estamos hablando específicamente, por ejemplo, de las jesuitas, las universidades jesuitas, y de otras órdenes, ¿no? La universidad de lasallista, marista, etcétera, ¿no? Salesiana, en fin. Esa es la forma de la universidad eclesial, que a veces ahora la confundimos con universidad privada, pero que en universidad privada también encontramos lo que llamamos la universidad patronal, que surgen principalmente en un inicio en Estados Unidos. Los grandes magnates del capitalismo, Vanderbilt, Carnegie, Rockefeller, fundan ellos mismos universidades y ya con una clara intención de reproducir el capitalismo. Se empieza a dar esta diferencia también entre formar a los trabajadores altamente calificados que van a dirigir a los obreros, al proletario, las fábricas, las industrias, ¿no? Y entonces empiezan a surgir también estas características donde la universidad empieza a formar profesiones muy específicas, ¿no? Cuando antes, bueno, por ejemplo, sí habían algunas profesiones específicas, por ejemplo, el abogado, el derecho y la teología, bueno, eran como unas de las profesiones muy características del medievo. Pero bueno, ahora tenemos todas estas series de profesiones que son lo que conocemos ahora en la universidad contemporánea, ¿no? La gente llega a estudiar una profesión, ¿no? También, bueno, se da una interrelación entre la ciencia y la investigación y el capitalismo, porque la ciencia busca desarrollar tecnología que es útil para el desarrollo y el crecimiento industrial. Y entonces la investigación científica se empieza a orientar a descubrir nuevas formas de producción más eficientes o desarrollar tecnologías, etcétera, ¿no? Y bueno, esto también es una característica del capitalismo, de que el Estado cumple con lo que no es rentable, con hacer toda esa investigación necesaria pero no rentable, mientras que las universidades privadas
bueno, patronales y eclesiales se dedican a formar a la élite o a los trabajadores altamente calificados. Lo que vemos ahora es cómo se van desplegando estos tipos de universidad y podemos definir ahora como la neoliberal, la universidad neoliberal corporativa. Incluso ya ahora en este último año se ve más clara la universidad digital corporativa, ¿no? Como las corporativos digitales de las tecnologías digitales están influyendo incluso con la intención de fundar sus propias universidades, como lo hicieron antes los magnates del capitalismo. Actualmente también los grandes corporativos digitales, Google, Amazon, etcétera, etcétera, están con la idea de hacer universidades y cumplir con estas funciones de reproducir el sistema, ¿no? Del que son los mayores beneficiados. Bueno, y también tenemos la universidad comunal. La universidad comunal es aparte, digamos, de estas tendencias. La universidad comunal, aquí podríamos encontrar lo que son las universidades populares, las universidades libres, las universidades campesinas, que nacen en contextos de autogestión, de comunitarismo autogestivo, y que esto la podemos encontrar también en muchos episodios históricos, y básicamente es una comunidad que se organiza por sí misma para hacer una organización educativa de estudios avanzados en artes y ciencias para beneficiarse y reproducirse culturalmente ellos mismos, ¿no? En nuestra época vivimos el capitalismo académico, y se expresa de muchas maneras, pero se puede ver, encontrar desde hace siglos cómo se ha ido dando esa subsunción del campo educativo y científico en el campo económico, en la economía, en el mercado. Esa subsunción del campo educativo al mercado. Y por eso ahora las universidades lo que buscan es satisfacer las necesidades del mercado y lo que el mercado necesita para desarrollarse, pero no cualquier mercado, obviamente el mercado capitalista, la acumulación, etcétera. Y las universidades sirven a ese mercado. Y por eso las carreras, las profesiones cada vez son más orientadas a satisfacer la demanda laboral, ¿no? Y bueno, algunas formas como se expresa este capitalismo académico es como la universidad como empresa, esta idea de que se debe gestionar la universidad como si fuera una empresa y adquiere todas las características de la irrupción del management, digamos, del management en la gestión universitaria y toda esa disciplina de gestión de empresas en las universidades, en las organizaciones educativas. Se vuelve a asemejar a la fábrica, como en sus orígenes Amos Comenio establecía, ¿no? Y esto se nota también, por ejemplo, en la precariedad laboral, la cada vez mayor precariedad laboral del personal docente, del personal trabajador, la terciarización de la nómina, el outsourcing, por ejemplo, ¿no? Son claras muestras de esta subsunción. La deuda estudiantil en algunos países, sobre todo anglosajones, donde el estudiante se tiene que endeudar con bancos para poder estudiar sus carreras, ya sea incluso en universidades públicas. Nosotros en México, en Latinoamérica, bueno, estamos familiarizados a otro tipo de universidad pública, pero en el mundo anglosajón el estudiante se adquiere una deuda a veces de por vida, ¿no? El derroche y el desperdicio de recursos también, en los presupuestos universitarios sobre todo, el elitismo y la exclusividad, también como el acceso de las clases sociales hacia el tipo de universidad, y hay universidades para una élite o una clase social alta, luego para clases medias, y también hay los colegios técnicos o de formación profesional, de formación de oficios. También hay esa distribución clasista que ya habíamos comentado antes, que eso además se complementa con el racismo, porque bueno, son los dos ejes de la organización social, clasista y racista, ¿no?
que vivimos en todo el mundo, ¿no? No es solo un problema de ciertos países. En diferentes lugares se expresa de diferente manera, pero bueno, en cada país adquiere sus propias características. La privatización del conocimiento también, o sea, como la transferencia del conocimiento, que también este mismo término de transferencia, bueno, tiene sus implicaciones, pero es la privatización del conocimiento, a la transferencia a empresas, sobre todo en gran medida, que se benefician del subsidio estatal para investigación muy costosa, ¿no? Esto es privatización del conocimiento y de los beneficios y los frutos del conocimiento, sobre todo, ¿no? Esto también, los sesgos anticientíficos, por ejemplo, mucha de la investigación científica tiene muchos sesgos anticientíficos. Por poner un ejemplo, la investigación farmacéutica, por ejemplo, bueno, siempre se va a investigar lo que genere mayor utilidad, mayores ganancias a las empresas farmacéuticas. Las mismas corporaciones financian la investigación que les conviene a ellos, eh, más que al bien común, digamos. Entonces, toda esta irrupción de estos lobbies, de esta ciencia mercenaria, de alguna manera, porque, bueno, se vende al postor, ¿no? Al mejor postor. Entonces, estos son sesgos anticientíficos que se desarrollan en el capitalismo académico. El lucro y la corrupción también, o sea, utilizar las universidades como empresas lucrativas y también como para la corrupción, para el robo de los presupuestos públicos, sobre todo, por ejemplo, en la universidad pública. Y bueno, la estandarización y la competencia entre universidades también. Esto es parte de cómo se refleja el capitalismo académico, ¿no? Ante todo esto están surgiendo un montón, bueno, una corriente muy importante que le llaman innovación educativa, que es también como el mismo capitalismo está tratando de modificar, de hacer el gatopardismo, de cambiar algo para que en el fondo todo siga igual, y introducen muchas innovaciones que ahora le llaman innovación educativa, lo que prácticamente tiene que ver con la irrupción de la tecnología y del lobby digital, el lobby tecnológico digital en la educación. Entonces, el nuevo ideal pedagógico neoliberal es un Emilio, como el de Rousseau, reloaded le llamo, porque incluso hasta lo ponen a veces, conozco algún pedagogo que hasta lo pone en clave feminista y en lugar de llamar Emilio, le llama Amelia. Y es muy interesante cómo pero él sigue siendo un ideal pedagógico individualista, porque se piensa en el Emilio como un individuo, y como recordaba Enrique Dussel, es un individuo que no tiene padre, que no tiene madre, que es un huérfano, que no tiene pasado y entonces es formado de tal manera que adquiere las características apropiadas, convenientes para el neoliberalismo, ¿no? Es también parte de esta irrupción del management, ver al estudiante, al alumno como cliente, y su terminología, ¿no? La exacerbación del individualismo, la represupuestación y equipamientos, ese es el lobby tecnológico. En realidad la innovación educativa no tiene mucho de innovador, pedagógicamente hablando, sino más bien introducir tecnologías. Y todo esto tiene un costo importante y que el principal beneficiado son los lobbies tecnológicos. Fomenta la competitividad entre los estudiantes, entre los docentes y entre los centros, a ver quién es el más innovador. Establece una contradicción entre la organización y la pedagogía, porque si la pedagogía toma un montón de elementos de las pedagogías activas, las pedagogías libres del siglo XX, que tienen mucho, por eso no tiene nada de innovador, porque mucho de lo que proponen pedagógicamente ya tiene su andar, tiene siglos. Pero las organizaciones permanecen siendo autoritarias, rígidas, jerárquicas, y entonces hay esta contradicción.
y el currículum oculto se fortalece, que es lo que la crítica de Iván Illich. El currículum oculto habla de cómo eh, la autoridad del conocimiento es la escuela, y todo lo que se aprende en la escuela es válido y legítimo como conocimiento, lo que se aprende fuera de la escuela no tiene valor. Esto es el currículum oculto, y la única manera de aprender significativamente es en la escuela, ¿no? Entonces también esta innovación educativa está fortaleciendo el currículum oculto. La imposición, el cabildeo, la tecnocracia, la opacidad, porque también hay fines pocos claros. Todos dicen vamos a innovar, pero no dicen para qué. Entonces, es como innovar por innovar, y bueno, así como que, qué bueno, vamos a innovar, pero no se establece nunca de qué va esa este, innovación. Y la renovación didáctica, que es como se le llamaba a lo que ahora le llama innovación educativa, que es introducir más bien cuestiones didácticas y no educativas, porque se están modificando o innovando en la didáctica, pero de fondo el sistema social, el campo educativo permanece de la misma manera, reproduciendo las clases sociales, el capitalismo, el individualismo, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es la gamificación, que es introducir los juegos, que también de alguna manera es una infantilización cuando se proponen para los adultos. La inclusividad también tiene un discurso de integración sobre todo de los diferentes, de los inmigrantes, de las etnias minoritarias, y adoptarlas o amoldarlas al ideal pedagógico neoliberal. La modificación de los espacios, simplemente se modifican algunos espacios del aula, la neuropedagogía, que también está de supermoda, que la neuropedagogía es como una especie de conductismo actualizado, es Pavlov, pero con un lenguaje renovado, ¿no? Los proyectos, el servicio, etcétera. Entonces, ¿cuál es la propuesta desde la universidad, una universidad cooperativa, y desde el movimiento de economía social y solidaria, desde los movimientos sociales? Pues podemos proponer una escuela social solidaria, quizás, que sea democrática, equitativa, subsidiaria y comunitaria, intercooperativa, solidaria, intercultural, una universidad social, ni pública ni privada, social. Entonces, este es un poco el resumen. Nace de toda esta crítica, digamos, una propuesta de este tipo. Es la crítica implícita dentro de la economía social solidaria aplicada al campo de la educación y de las universidades. Entonces, el paradigma antiguo de la organización social es la pirámide, la jerarquía, ¿no? Entonces tenemos donde la cabeza, la punta de la pirámide es el presidente, la autoridad, y bueno, va disminuyendo esa jerarquía, ¿no? Dentro del cooperativismo muchas veces se plantea la imagen opuesta o reflejada, ¿no? Donde hasta arriba se invierte esa pirámide, y hasta arriba estaría la asamblea general, los socios, los propietarios, ¿no? Y los dirigentes, o los que toman los operativos, que toman las decisiones operativas, quedarían como en la parte de abajo y son controlados por la asamblea. Pero bueno, esta es una posibilidad de imaginar nuevas formas organizativas para la educación y la escuela, pero que también tiene sus deficiencias, ¿no? Podemos imaginar otro tipo de organigramas, de organización no jerárquica, organizacional. Para eso sirve pues plantearnos otra geometría, ¿no? Aquí ponemos un ejemplo de cómo lo imaginamos en la universidad cooperativa, un organigrama más dinámico, donde lo que está abajo puede estar arriba, y viceversa, ¿no? Pero de una manera como para establecer que la gobernanza sea compartida, democrática, y que controle la técnica, la estructura, ¿no?